Hola, nuevamente con ustedes. En esta ocasión les traemos un tema muy importante para que lo tengamos en el radar de nuestra gestión. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la electricidad estática, la energía estática, las cargas estáticas, como ustedes consideren que se sientan más cómodos, pueden hablar de este tema. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de este fenómeno que a veces es algo invisible y que no le prestamos mucha atención. ¿Qué es la electricidad estática? El fenómeno de la electricidad estática se puede presentar en todo lugar o situación y puede verse involucrado cualquier material, con independencia de su estado de agregación, sólido, líquido o gaseoso, ya que su generación está ligada íntimamente a la estructura atómica de la materia. Los efectos más evidentes de la presencia de cargas eléctricas estáticas se producen cuando dichas cargas están acumuladas en un material y se disipan en forma de chispa hacia otro material descargado o con un nivel de carga diferente. ¿Cómo es la generación de la electricidad estática? La electricidad estática se genera por el roce de dos sustancias, dos cuerpos, dos elementos. Dos cuerpos conductores separados por un material aislante o incluso por el aire pueden quedar cargados, uno con una carga positiva y otro con otra carga igual pero negativa. Así se constituye lo que se denomina condensador eléctrico. Dado que en la naturaleza todo tiende al equilibrio, al establecer una vía suficientemente conductora entre los dos cuerpos, se libera la energía almacenada, descargándose y produciéndose posiblemente una chispa o descarga disruptiva. Es esta recombinación brusca de las cargas separadas la que constituye el riesgo. Entonces, vamos a ver acá que si uno o ambos cuerpos son malos conductores de la electricidad o están aislados, se pueden acumular cargas de miles de voltios con gran rapidez. Vámonos a nuestra infancia, en la escuela. Yo creo que a la mayoría nos ponían a hacer ejercicios en el pupitre, como llamábamos, en la silla, en la mesa, y nos decían los profesores, corten pedacitos de papel y con una peinilla o lapicero, aquellos pues que eran elementos plásticos, lo frotábamos en nuestro cuerpo o en el cabello inclusive. Y pasábamos este elemento por los papeles picados y estos se adherían a ese lapicero o peinilla. Esto quería decir que la carga positiva que se cargó en el lapicero o peinilla atrajo la carga negativa que estaba en los papeles. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero el problema es cuando estas cargas que están ahí acumuladas encuentran un medio para descargarla. Es decir, entra en contacto con nuestro cuerpo o con un elemento metálico y ahí es donde se generan micro rayitos de descarga. A veces no son vistos tan fácilmente por el ojo humano, pero a veces sí lo sentimos y en algunas ocasiones de mucho silencio hasta los escuchamos. Peligros de la electricidad estática. Pues ya yo creo que hay algunos, muchos de nosotros que hemos vivido esta experiencia. Reacciones involuntarias de las personas que sufren descargas eléctricas cerca de máquinas en movimiento. Esto también lo podemos ver cuando vamos a saludar a otra persona, le vamos a estrechar la mano y en ese momento se genera un pequeño pellizco, hasta sonido se genera y decimos, estás muy cargado.
me cogió la luz, eso es que en ese momento se generó la descarga. Estas cargas eléctricas, energías estáticas acumuladas, tienen el potencial de dañar circuitos o sistemas electrónicos. Es decir, la carga que nosotros acumulamos en ciertos elementos electrónicos, cuando entramos en contacto con ellos y nosotros no hacemos la debida descarga eléctrica de esa energía estática, pues sobrecarga esos circuitos electrónicos y a veces ni nos damos cuenta que se dañaron fue por el contacto directo que nosotros tuvimos con ese elemento. También se pueden generar incendios o explosiones generados por chispas al descargarse la electricidad estática acumulada. Este fenómeno se da mucho y se ha visto mucho en el mundo en las estaciones de combustible. Ahí es donde ustedes, queridos compañeros, deben de estar muy atentos en el proceso de carga y descarga de combustible, en los procesos donde el carro convoy, el carro combustible, lleva estos elementos para abastecer las máquinas y equipos en los diferentes puntos de la obra, ya que ¿quiénes son los que hacen esta operación? El personal que opera el vehículo, el personal que opera la estación de combustible. Ellos pueden generar esa descarga eléctrica que se está acumulando por el roce del vehículo, por el traslado del vehículo, por el tipo de prendas que puedan estar utilizando, por no descargar la energía eléctrica estática acumulada antes de realizar sus operaciones. Este fenómeno también se ve mucho y han habido muchas pérdidas millonarias, desastres en industrias de sustancias químicas, en industrias donde se manejan muchos inflamables, donde los trabajadores o la empresa misma no implementa las medidas para poder controlar la electricidad estática. ¿Cómo se originan las cargas electrostáticas? Esto se genera al cargar y descargar líquidos, al llenar o vaciar baldes, canecas, o lo llaman pimpinas, al trasvasar o transportar polvos. En este caso, tengamos en cuenta que los polvos más susceptibles a generar explosiones pueden ser polvos de harina, polvos de azúcar, polvos de arroz, de los cereales, etcétera. Son explosivos. Lo único que les falta es esa fuente de ignición y la fuente de ignición la podemos tener nosotros o los equipos que no están generando esa descarga a tierra para poder tener controlado esto. También se da en operación de molinos, agitadores y trituradores. Allá se generan muchas cargas estáticas por el constante, digamos, movimiento de todo el sistema rotatorio y los dispersadores, agitadores que tienen estos equipos. También se da cuando nosotros como personas caminamos por una alfombra o ir en el auto. El auto es un alto generador de energía estática. El vehículo está en movimiento, nosotros no estamos en contacto con el piso, estamos dentro del vehículo, las llantas son un aislante, entonces nosotros nos vamos cargando de energía estática. Y es por eso que cuando vamos a las estaciones de combustible, antes de iniciar la operación lo ideal es descargar nuestra energía acumulada. Y más aún cuando tenemos esas estaciones de combustible en las cuales son autoservicio, donde nosotros mismos tenemos que ir a hacer la operación de tanqueo. ¿Qué medidas de control para la energía estática podemos encontrar? Y ahí es donde cada uno de ustedes debe revisar cómo tenemos nuestros procesos, qué nos falta, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo con una oportunidad de mejora para que demos esas soluciones que no son tan difíciles, no son tan escasas como para implementarlas. Entonces, conectar a tierra los contenedores de solventes y productos inflamables. Y conectar a tierra no es solamente aterrizar la estructura del espacio donde están almacenados los líquidos inflamables,
sino que cada recipiente que se va a someter a trasvase debe estar aterrizado, debe estar conectado con su polo a tierra. Cuando vamos a retirar de este recipiente, el cual está conectado a otro recipiente, ese otro recipiente también tiene que estar conectado a tierra. Se puede hacer un puente entre el recipiente inicial conectándolo al recipiente que va a recibir esa sustancia. Esto es innegociable. Esto se tiene que dar en esos pasos. Conectar siempre a tierra todos los recipientes donde se vaya a realizar el trasvase. El recipiente original, o sea, el que va a entregar el producto, la sustancia, y el recipiente que va a recibir esa sustancia. Las medidas de control. Aquí vemos que aplica mucho el tema de orden y aseo. El orden y aseo y la limpieza y también el mantenimiento. Las pinzas son muy efectivas para poder conectar esos elementos para la descarga a tierra. Pero resulta que a veces encontramos pinzas como la primera que vemos al lado izquierdo de esta diapositiva, y en esta parte ellos tienen unas puntas que al tener esto un resorte lo que hace es que aprieta esa superficie donde entra en contacto, pero esas puntas son puntas muy agudas que lo que hacen es pasar las películas de aislamiento, en este caso la pintura del recipiente, y entrar en contacto con la parte metálica. Si estas puntas están abiertas, si estas puntas están romas, pues obviamente la descarga a tierra puede ser menos efectiva. A veces las pinzas, no digamos estas cualquiera, empiezan a acumular una cantidad de suciedad, resina, pegamento, una cantidad de elementos que le generan un aislamiento en los puntos de contacto. También es muy importante, como una medida de control, evitar la caída libre de líquidos, en este caso los inflamables. Cuando los líquidos caen a cierta altura y a cierta velocidad, se generan más cargas estáticas. Lo que es recomendable en este caso es llevar tubo sifón, preferiblemente, para ir descargando desde el fondo para que no entre en choque ese líquido con esa superficie y que evitar que se generen menos cargas estáticas. Mantener controlada la humedad. La humedad es fundamental. Es muy efectiva en el tema para la descarga a tierra de los recipientes plásticos. Cuando estas entran, se le hace una humidificación antes de iniciar procesos de envase, básicamente en los líquidos inflamables, disipa la energía estática que se pueda generar ahí o que tenga acumulada. Mantener los pisos y la suela del calzado limpios. También es muy importante el estado de estos elementos, tanto la suela y los pisos, siempre limpios. Para la manipulación de polvos, retirar y alejar envoltorios plásticos. El plástico, ya lo dijimos, es uno de los, llamémoslo, generador o acumulador de energía estática. El agravante es que esos recipientes plásticos no son fáciles de garantizar la efectiva descarga a tierra de la energía acumulada que tiene allí. Y es por eso que cuando manipulamos plástico vemos que como que sentimos una atracción o acumulamos más energía en nuestro cuerpo, lo que después lleva a que tengamos una descarga en cualquier elemento. Si esas descargas que nosotros como personas tenemos de esa energía o electricidad estática se da en un ambiente inflamable, obviamente ahí vamos a tener fácilmente una ignición. Los recipientes plásticos son altos acumuladores de energía estática, por lo tanto no deben ser utilizados para trasvasar o almacenar líquidos inflamables.
Es muy importante esto. Pensamos siempre que la bolsita de plástico, que el recipiente plástico, que el recipiente donde estuvo el aceite de cocina es ideal para almacenar líquidos inflamables, gasolina, diésel, etcétera. Pero esto es un riesgo muy alto porque cuando vamos a sacar ese líquido de ese lugar podemos encontrar una descarga estática y ahí es donde generamos el incendio, el fuego, la ignición. En este tipo de recipientes es un ejemplo. Son recipientes adecuados, certificados para el almacenamiento en pequeñas cantidades, en este caso, como se ve en la imagen, de líquidos inflamables. Es un recipiente certificado y metálico para líquidos inflamables. Hay unos recipientes plásticos que son para almacenar y mantener los líquidos inflamables. Pero este plástico es diferente al plástico común que vemos en cualquier elemento. Estos son plásticos de alto desarrollo tecnológico que no generan acumulación de energías estáticas, pero no son fáciles de conseguir. Entonces, por eso es que no debemos de correr el riesgo de almacenar o manipular sustancias inflamables en recipientes plásticos comunes. Y esta no siendo la menos importante, es fundamental que al manipular ambientes inflamables, nuestra ropa preferiblemente sea de algodón. ¿Qué pasa? El algodón nos va a garantizar una mejor estabilización de esas cargas estáticas. Pero si nosotros estamos con prendas como poliéster, licras, estas prendas ya funcionan como el plástico. Son generadoras o acumuladoras de energía estática. Acumulan y no son fáciles de descargar. Un ejercicio sencillo es cuando nosotros, algunos de los que utilizamos estas telas frías o licras y estamos en la noche, muy noche y la luz está completamente apagada, nos la quitamos y sentimos como ese sonido chispeante, pero a la vez cuando tocamos una superficie alcanzamos a ver un pequeño rayo de luz. Eso es la descarga estática que se generó por la acumulación en este tipo de prendas. Bueno, para tener en cuenta, a continuación te invito a que accedas a través del enlace que aparece luego de esta presentación en la plataforma Blackboard para que veas un muy corto video de pruebas de laboratorio que te ayudarán a comprender lo relacionado a la electricidad estática. Luego de ver esta presentación y el video de electricidad estática, recuerda presentar la evaluación del tema. Participa del foro sobre un estudio de caso y responde de acuerdo al tema. Recuerda que la evaluación de este tema se diligencia de acuerdo a lo que vieron en la presentación que acabo de mostrar y en lo que van a abordar del video. Esa es evaluable. Y el foro también es una nota evaluable, es un tema que se les pone para que ustedes pongan sus puntos de vista y debe de ser diligenciada, deben de responder porque también es evaluable. Y esto conmuta con las dos, el tema de la evaluación y el tema del debate, las dos se unifican, se promedian y ahí tendrán el resultado final de este tema. Entonces los invito a que participen de manera juiciosa con los temas evaluativos, tanto la evaluación y el debate o foro que vamos a tener ahí en la plataforma. Muchas gracias, espero les haya gustado este tema. Es algo sencillo pero muy silencioso, es un enemigo silencioso la electricidad estática. Y acá les dejo este mensaje. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos. Es una frase de Ever Garrison muy al lugar con el tema educativo. Entonces, gracias y nos vemos en la próxima.